y recitaba la tierna poesía de Villegas y hasta el último verso, con lágrimas en los ojos y agua en los labios. La mayoría del cabildo absolvía de esta falta de formalidad al arcipreste a condición de que se le tuviera por chocho. Y aún así, y todo, decía un canónigo muy buen mozo, nuevo en Vetusta y en el oficio, pariente del ministro de Gracia y Justicia, aún así y todo, no se puede llevar en calma la imprudencia con que habla de todo, suelta la sin hueso y juzga precipitadamente, y emplea vocablos y alusiones impropios de una dignidad. A este mismo señor canónigo que embozadamente le había reprendido algunas veces por la pimienta de sus epigramas, solía taparle la boca el arcipreste diciendo, nada, nada, repito lo que mi paisano y queridísimo poeta Marcial dejó escrito para casos tales es a saber, la siva es nois página, vita prova, etc. Con lo cual daba a entender, y era verdad, que él tenía los dos verdores en la lengua, y otros, no menos canónigos que él, en otras partes, y no era de estos días el ser don Cayetano muy honesto en el orden aludido, sino que toda la vida había sido un boquirroto en tal materia, pero nada más que un boquirroto. Y esta era la traducción libre del verso de Marcial. El arcipreste estaba muy locuaz aquella tarde. La visita de Obdulia a la catedral había despertado sus instintos anafrodisíacos. Su pasión, desinteresada por la mujer, diríase mejor por la señora, aquel olor a Obdulia que ya nadie notaba, sentía a un don Cayetano. El magistral contestaba con sonrisas insignificantes, pero no se marchaba. Algo tenía que decir al arcipreste. No era de paz de los que solían quedarse al tertulio, como llamaban a la sabrosa plática de la sacristía después del coro. Si hacía bueno, los de tertulín acostumbraban salir juntos a paseo por una carretera o ir al espolón. Si llovía o amenazaba, prolongaban el palique hasta que el palomo hacía un discreto ruido con las llaves de la catedral y cada canónigo se iba a su casa. No se crea por esto que eran íntimos amigos los aficionados a platicar después del coro. Acontecía allí lo que es ley general de los corrillos. Entre todos murmuraban de los ausentes, como si ellos no tuvieran defectos, estuvieran en el justo medio de todo y en la vida hubieran de separarse. Pero marchaba uno y los demás le guardaban cierto respeto por algunos minutos. Cuando ya debía de estar en su casa, el temerario, alguno de los que quedaban decía de repente, como ese otro. Y todos sabían que aquel gesto de señalar a la puerta y tales palabras significaban fuego grañado, y no le quedaba hueso sano a ese otro. El arcipreste no era de los que menos murmuraban. Él se había puesto el apodo que llevaba sin saberlo, como una masa, el señor arcediano don Restituto Mourelo. En el cabildo nadie le llamaba Mourelo, ni arcediano, sino Gloucester. Era un poco torcido de hombro derecho don Restituto, por lo demás buen mozo, casi tan alto como el pariente del ministro, y como este defecto incurable era un obstáculo a las pretensiones de gallardía que siempre había alimentado, discurrió a ser de tripas corazón, como se dice, o sea, sacar partido en calidad de gracia de aquella tacha con que estaba señalado. En vez de disimularlo, subrayaba el vicio corporal, torciéndose más y más hacia la derecha, inclinándose como un sauce llorón. Resultaba de aquella extraña postura que parecía Mourelo un hombre en perpetuo acecho, adelantándose los rumores, avanzada de sí mismo para saber noticias, cazar intenciones y hasta escuchar por los agujeros de las cerraduras. Encontraba el arcediano, sin haber leído a Darwin, cierta misteriosa y acaso cabalística relación entre aquella manera de F que figuraba su cuerpo y la sagacidad, la astucia, el disimulo, la malicia discreta y hasta el maquiavelismo canónico, que era lo que más le importaba. Creía que su sonrisa, un poco copiada de lo que usaba el magistral, engañaba al mundo entero. Sí, era cierto que don Restituto disfrutaba de dos caras, iba con los de la feria y volvía con los del mercado. Disimulaba la envidia con una amabilidad pegajosa y fingía un aturdimiento en que no incurría nunca.
Pero, decía el arcipreste, ni su amabilidad engaña a todos, ni, aunque sea un redomado vividor, es tan maquiavélico como él supone. Hablaba siempre que podía al oído del interlocutor, guiñaba los ojos, alternativamente gustaba de frases de segunda y hasta tercera intención, como cubiletes de prestidigitador, y era un hipócrita que fingía ciertos descuidos en las formas del culto externo para que su piedad pareciese espontánea y sencilla. Todo se volvía secreto, decía él, que abría el corazón por única vez al primero que quería oírle. Por la boca muere el pez, ya lo sé. No soy de los que olvidan que una boca cerrada no entran moscas, pero con usted no tengo inconveniente en ser explícito y franco, acaso por la primera vez en mi vida. Pues bien, oiga usted el secreto. Y lo decía, hablaba en voz baja, con misterio, entraba en la sacristía, muchas veces diciendo de modo que apenas se le oía: buen tiempo tenemos, señores, mucho dure. Ripamilán, que años atrás iba de tapadillo al teatro alguna vez, escondiéndose en las sombras de una platea de proscenio, o sea, Bolsa, vio una noche en drama titulado Los hijos de Eduardo, arreglados por Bretón de los Herreros, y en cuanto salió a escena Gloucester, el regente, jorobado y torcido y lleno de malicias, exclamó: ¡ahí está el arcediano! La frase hizo fortuna y Gloucester fue un adelante don Restituto Murelo para toda la vetusta ilustrada. Allí estaba oyendo con fingida complacencia los chistes picarescos del arcipreste, cuya lengua temía, presente y ausente. Cuando don Cayetano volvía de espalda, pues hablaba girando con frecuencia sobre los talones, Gloucester guiñaba un ojo al deán y barrenaba con un dedo la frente. Quería decir a la locura del poeta bucólico, el cual continuaba diciendo: no, señores, no hablo a humo de pajas, yo sé la vida que llevaba esta señora viuda en la corte, porque era muy amiga del célebre obispo de Nauplia, a quien yo traté allí con gran intimidad, en una fonda de la calle del Arsenal. Tuve ocasión de conocer bien a esa Obdulia, a quien antes apenas saludaba aquí. A pesar de que éramos contertulios en casa del marqués de Vegallana, ahora somos grandes amigos. Es epicuria, no cree en el sexto. Hubo una carcajada general. Solo el provisor se contentó con sonreír, inclinarse y poner cara de santo que sufre por amor de Dios el escándalo de los oídos. El arcediano rió sin ganas. La historia de Obdulia Fandiño profanó el recinto de la sacristía, como poco antes lo profanaran su risa, su traje y sus perfumes. El arcipreste narraba las aventuras de la dama como lo hubiera hecho Marcial, salvo el latín. Señores, a mí me ha dicho Joaquinito Orgaz que los vestidos que luce en el espolón esa señora son bien escandalosos, dijo el deán, pero muy ricos, observó el pariente del ministro, y muchos nunca lleva el mismo cada día un perifolio nuevo, añadió el arcediano. Yo no sé de dónde lo saca, porque ella no es rica, a pesar de sus pretensiones de noble, ni lo es, ni tiene más que una renta miserable y una viudedad irrisoria. Pues a eso voy, interrumpió triunfante don Cayetano. Me ha dicho el chico de Orgaz, que acabó la carrera de médico en San Carlos, que estos últimos años Obdulia servía en Madrid a su prima Társila Fandiño, la célebre querida del célebre. Sí, ¿qué? ¿Qué le servía de trataconventos? Digámoslo así. Es decir, no tanto, pero veamos que la acompañaba y, claro, la otra, agradecida, le manda ahora los vestidos que deja y como los deja nuevos y tiene tantos y tan ricos, el cabildo, que fingía oír por educación nada más al arcipreste, se interesaba de veras con la crónica. Ripamilán saboreaba la plática lasciva solo por lo que tenía de gracejo. Los demás empezaron a estorbarse oyendo juntos aquellas murmuraciones. El arcipreste clavaba los ojuelos negros y punzantes en el magistral, confesor de Obdulia. Parecía buscar su testimonio. El provisor no estaba allí más que para hablar a solas con don Cayetano y sufría sus impertinencias con calma. Le estimaba, le perdonaba aquellos inocentes alardes de erotismo retórico porque conocía sus costumbres intachables y su corazón de oro. Eran muy buenos amigos y Ripamilán, el más decidido y entusiástico partidario de don Fermín en las luchas de cabildo.
Otros le seguían por interés, muchos por miedo. Don Cayetano, incapaz de temer a nadie, le servía y le amaba porque, según él, era el único hombre superior de la catedral. El obispo era un bendito, los Ester, un taimado con más malicia que talento, el magistral, un sabio, un literato, un orador, un hombre de gobierno, y lo que valía más que todo, en su concepto, un hombre de mundo. Cuando se le hablaba de los supuestos covechos del provisor, de su tiranía, de su comercio sórdido, se indignaba el anciano y negaba en redondo hasta los casos de simonía más probables. Si le traían a cuento el capítulo de las aventuras amorosas, que no pasaban de ser rumores anónimos, sin fundamento, quisiera prueba. El arcipreste sonreía al negar, dando a entender que aquello era posible, pero importaba menos. La verdad es que don Fermín es muy buen mozo, y si las beatas se enamoran de él viéndole gallardo, pulcro, elegante y hablando con un crisóstomo en el púlpito, él no tiene la culpa, ni la cosa es contraria a las sabias leyes naturales. El magistral sabía todo lo que Ripamilán pensaba de él y le consideraba el más fiel de sus parciales. Por eso le esperaba. Tenía que hacerle ciertas preguntas que, no tratándose del arcipreste, podrían ser peligrosas. Los Ester había olido algo. ¿Cómo no se marchaba el magistral? ¿Cómo sufría aquella jaqueca? No, pues él tampoco dejaba el puesto. Era el de Mourelo, el más cordial enemigo que tenía el provisor. Precisamente el trabajo de maquiavelismo más refinado del arcediano consistía en mantener en las apariencias buenas relaciones con el déspota, pasar como partidario suyo y minarle el terreno, prepararle una caída que ni la de don Rodrigo Calderón. Vastísimos eran los planes de Gloucester, llenos de vueltas y revueltas, emboscadas y laberintos, trampas y petardos y hasta máquinas infernales. Don Custodio, el beneficiado, era su lugarteniente. Este le había dado aquella tarde la noticia de que la regenta estaba en la capilla del magistral esperándole para confesar. Novedad estupenda. La regenta, muy principal señora, era esposa de don Víctor Quintanar, regente en varias audiencias, últimamente en la de Vetusta, donde se jubiló con el pretexto de evitar murmuraciones acerca de ciertas dudosas incompatibilidades, pero en realidad porque estaba cansado y podía vivir holgadamente saliendo del servicio activo. A su mujer se la siguió llamando la regente. El sucesor de Quintanar era soltero y no hubo conflicto. Pasó un año, vino otro regente con señora y aquella fue ella, la regenta en Vetusta, era ya para siempre la de Quintanar, de la ilustre familia vetustense de los Osores. En cuanto a la advenediza, tuvo que perdonar y contentarse con ser la otra regenta. Además, el conflicto duraría poco, ya empezaba a usarse el nombre de presidente y pronto habría nombre distinto para cada cual. Entre tanto, la regenta era aún Osores, la cual siempre había sido hija de confesión de don Cayetano, pero que de algunos años a esta parte solo confesaba a algunas pocas personas, señoras casi todas, de alta categoría, escogidísimos amigos y amigas, al cabo se había cansado también de esta leve carga, pesada para sus años, y resuelto a retirarse por completo del confesionario, había suplicado a sus hijas de confesión que le liberasen de este trabajo. Y hasta señalado sucesor en tan grave e interesante ministerio, sucesor diferente según las personas. Esta especie de herencia, o mejor, sucesión inter vivos, era muy codiciada en el cabildo y por todos los dependientes del clero catedral. Antes de la reacción religiosa que en Vetusta, como en toda España, habían producido los excesos de los librepensadores improvisados en tabernas, cafés y congresos. Era el arcipreste el confesor de la nata de la encimada, porque tenía una manga ancha en ciertas materias, pero ya la moda había cambiado. Se hilaba más delgado en asuntos pecaminosos y el magistral que se iba con pie de plomo era preferido. Sin embargo, unas por costumbre, otras por no dar un desaire a don Cayetano y algunas por seguir contentas con aquel sistema de la manga ancha, algunas damas continuaban asistiendo al tribunal del latitudinario hasta que él mismo se cansó y con buenos modos empezó a sacudirse las moscas. Don Custodio, joven
ardentísimo en sus deseos, creía demasiado en los milagros de la fortuna que hace la confesión auricular y atribuía a ellos sin razón los progresos del magistral. Por esto acechaba la sucesión del arcipreste con más avaricia que todos, con pasión imprudente. Había averiguado que doña Olvido, la orgullosa hija única de Páez, uno de los más ricos americanos de la colonia, había pasado tiempo atrás del más rico confesionario de Ripamilán al de don Fermín. Esto era ya una gollería, pero escándalo. Ahora don Custodio lo había averiguado escuchando detrás de una puerta. Ahora el chocho del poeta bucólico dejaba al magistral la más apetecible de sus joyas penitenciarias, como lo era, sin duda, la digna y virtuosa y hermosísima esposa de don Víctor Quintanar. Y don Custodio sentía la alegórica baba de la envidia manar de sus labios. Después de haber tropezado en trasaltar con el provisor, se había dirigido hacia el trascoro y dentro de la capilla del otro había visto, mirando de soslayo, dos señoras nuevas, sin duda, pues no sabían que aquella tarde no se sentaba don Fermín. Habían vuelto a pasar había mirado mejor y con disimulo y pudo conocer, a pesar de las sombras de la capilla, que una de aquellas damas era la regente en persona. Entró en el coro y se lo dijo a Gloucester. El arcediano aspiraba a esta sucesión particular. Creía pertenecerle por razón de su dignidad el honor de confesar a doña Ana Osores. Con el obispo no había que contar. El deán era un viejo que no hacía más que comer y temblar en una procesión de desagravios. 4 borrachos le habían dado un susto del que solo se repuso su estómago. Digería muy bien, pero no discurría. No pensaba más que lo suficiente para seguir vegetando y asintiendo al coro. Tampoco había que contar con él. El arcipreste renunciaba a la regenta, pues ¿qué dignidad seguía? La suya. La jerarquía indicaba al arcediano. Se trataba, pues, de un atropello, de una injusticia que manaba al cielo, y no podía clamar al obispo, porque éste era esclavo de don Fermín. Esta opinión de Gloucester la aprobaba don Custodio. No tenía el beneficiado la pretensión excesiva de tomar para sí tan bueno bocado, pero quería que a lo menos no se lo comiera su enemigo. Adulaba a Gloucester y le animaba a luchar por la justa causa de sus derechos. Gloucester, halagado y con olor de remolacha, dijo al oído del confidente: ¿será libre elección de esa señora? Y separándose un poco para ver el efecto de su malicia, miró al beneficiado con ojos llenos de picardía intención, mientras los carrillos cárdenos e hinchados delataban un buche de risa, próximo a derramarse por las comisuras de los labios. Puede ser, contestó don Custodio subrayando las palabras para darse por enterado de la intención del otro. Mientras el arcipreste profanaba los 4 lados de la cruz latina que era sacristía, con el relato mundano de la vida y milagros de Obdulia Fandiño, Gloucester sonriendo pensaba en los motivos que podía tener el magistral para oír a don Cayetano, en vez de correr al confesionario al pie del cual le esperaba la más codiciada penitente de Vetusta, la noble. Se juraba a sí mismo, el maquiavelo del cabildo, no abandonar el puesto sin saber a qué atenerse. El magistral había resuelto no entrar aquel día en la capilla que llamaban suya. Confesar aquella tarde hubiera sido una excepción, motivo para dar qué decir. Estarían allí todavía aquellas señoras. Al bajar de la torre y pasar por el trascoro, las había visto, las había conocido, eran la regente y visitación. Estaba seguro. ¿Cómo habían venido sin avisar? Don Cayetano debía de saberlo. Cuando una señora de las principales, como era la regenta, quería hacerse hija de confesión del magistral, le avisaba en tiempo oportuno, le pedía hora. Las personas desconocidas, las mujeres del pueblo, no se atrevían a tanto, y las pocas de esta clase que se confesaban con él acudían en montón a la capilla oscura, cuyos secretos envidiaba don Custodio. Allí esperaban el turno de las penitentes anónimas. Estas humildes devotas ya sabían cuáles eran los días de descanso para el magistral. Aquel era uno, y por eso
La capilla estuvo desierta hasta que llegaron las dos señoras. Visitación se confesaba cada 2 o 3 meses. No conocía a punto fijo los días fastos y nefastos. Ignoraba cuándo se sentaba el provisor y cuándo no. La regenta venía por primera vez. ¿Por qué no le había avisado? El suceso era bastante solemne y había de sonar lo suficiente para merecer preliminares más ceremoniosos. El orgullo era que aquella señora pensaba que él había de beber los vientos para averiguar cuándo vendría a favorecerlo con su visita. Era humildad, era que, con una delicadeza y un buen gusto cristiano y no común en las damas de Vetusta, quería confundirse con la plebe, confesar de incógnito, ser una santa. Esta hipótesis le halagaba mucho al magistral, le parecía un rasgo poético y sinceramente religioso. Estaba cansado de obdurias y visitaciones. El poco seso de estas y otras damas le hacían ser irrelevantes, groseras, sí, groseras, con el sacramento y en general con todo el culto. Se tomaban confianzas que eran profanaciones, adquirían pronto una familiaridad importuna que daba ocasión a las calumnias de los necios y de los mal intencionados. No era él un don custodio, ignorante de lo que era y es el mundo, lleno de ensueños, ambicioso, de cierto ropero eclesiástico, que tal vez se gana en el confesionario, para que le halagasen todavía revelaciones imprudentes, que sólo servían para inundarle el alma de hastío. Esperaba algo nuevo, algo selecto. Sabía por rumores que el arcipreste había aconsejado a la regente que acudiese a la capilla del magistral, puesto que él se retiraba del confesionario, pero don Cayetano nada le había dicho. Además, como en materia de confesión los buenos clérigos son muy reservados, Ripamilán, que sabía tratar en serio los asuntos serios, nunca había hablado al magistral de lo que podía ser la regenta, juzgada desde el tribunal sagrado. Aquella tarde esperaba de paz, de largo, pero los Ester, que no se marchaba, ya no se hablaba de Obdulia ni de su prima, la de Madrid, su modelo, se hablaba del tiempo, y los Ester no se movía. Se habían ido despidiendo todos los señores canónigos, quedaban los tres y el palomo, que abría y cerraba cajones con estrépito y murmuraba maldiciones, sin duda. Don Cayetano contuvo su verbosidad, comprendió que algo deseaba decirle al magistral que estorbaba Gloucester. Recordó de repente que él también quería hablar al provisor y como en casos tales no se mordía la lengua, cortó la conversación diciendo: «Ah, pícara memoria, don Fermín, una palabra, con permiso del señor Arcediano. Es decir, no es una palabra, tenemos que hablar largo, son intereses espirituales». Gloucester se mordió los labios, saludó con el torcido tronco, haciéndose un arco de puente, y salió de la sacristía diciendo para sus alzacuellos morado y blanco: «Este vejete, chocho y maleducado, me las ha de pagar todas juntas». El arcipreste se burlaba de la diplomacia y del maquiavelismo del arcediano con salidas de tono indirecta del padre Cobos y otros expedientes por el estilo. Si todos fueran como yo, Gloucester no sabría qué hacer de su habilidad y disimulo. Ay de los zorros si las gallinas no fuesen gallinas. Gloucester salía siempre por la puerta del claustro abierta al extremo norte del crucero. Por allí llegaba antes a su casa, pero esta vez quiso salir por la puerta de la torre, porque así pasaba junto a la capilla del magistral. Miró, no había nadie. Entonces se detuvo, volvió a mirar con ahínco, dio un paso dentro de la capilla, no había nadie, estaba seguro. Luego aquellas señoras se habían ido sin confesión. Luego el magistral se permitía el lujo de desairar nada menos que a la regenta. El arcediano vio un mundo de intrigas que podían fundarse en ese descuido del provisor. Tomó agua bendita en una pila grande de mármol negro y, mientras se santiguaba, inclinándose frente al altar del trascoro, decía para sí: «Este será el talón de Aquiles. Ese desaire te costará caro. Lo explotaré». Y salió de la catedral haciendo cálculos con los dedos que se le antojaban cábalas, acechanzas, espionajes, intrigas y hasta postigos secretos y escaleras subterráneas. El arcipreste había abierto la boca al oír a De Paz que decir que la regenta estaba en la catedral, según le había dicho, y que él no había
corrido a saludarla y a confesarla, si a eso venía, como era de suponer. Pero, ¿qué pensará ese ángel de bondad? Gritaba don Cayetano, asustado de veras. A ver, Rodríguez, el palomo, corre a la capilla del señor magistral, y si está allí una señora, era inútil. Entraba en aquel momento Celedonio, el acólito, que se metió en la conversación diciendo: no, señor, ya se ha ido. Eran doña Visita y la señora regente. Se han ido. Yo hablé con ellas. Les dije que hoy no se sentaba el señor magistral. Y doña Visita, que ya quería irse antes, tomó del brazo a doña Ana y se la llevó. ¿Y qué decían?, preguntó don Cayetano. Doña Ana callaba. Doña Visita estaba incómoda porque la señora regente había querido venir sin mandar antes un recado. Creo que fueron a un paseo, porque doña Visita dijo que no sé qué del espolón. ¿Al espolón?, gritó Ripamilán, tomando con una mano un brazo del magistral y con la otra la teja. ¡Al espolón! Pero, don Cayetano, es cuestión de honra para mí. De ese desaire tengo yo la culpa, en cierto modo. Pero si no fue desaire, repetía el provisor, dejándose llevar y con el rostro hermoseado por una especie de luz espiritual de alegría que lo mudaba. Sí, señor, y de todos modos, desaire o no, yo quiero dar una explicación a mi querida amiga. Al espolón. Por el camino hablaremos. Quiero que usted conozca bien a esa mujer. Psicológicamente, como dicen los pedantes de ahora, es una gran mujer, un ángel de bondad, como le tengo dicho, un ángel que no merece un feo. Pero si no hubo feo, yo le explicaré a usted. Yo no sabía. Y hablaba en voz baja, porque ya iban andando por la nave sur de la catedral, dirigiéndose a la puerta. La última capilla de este lado era la de Santa Clementina. Era grande, construida siglos después que las otras capillas. En el 17 tenía 4 altares en el centro. Las paredes estaban adornadas con profusión de hojarasca, arabescos y otros cosméticos del género decadente a que pertenecía. El magistral y el arcipreste oyeron voces dentro de la capilla. De paz no paró la atención en ellas, pero Ripamilán se detuvo, olfateando, y tendió el cuello en actitud de escuchar. Así Dios me valga, son ellos, dijo pasmado. ¿Quién? Ellos, la viudita y don Saturno. Reconozco el chirrido de ese grillo destemplado. Y el arcipreste, que manifestara poco antes tanta prisa por salir del templo, se empeñó en entrar a la Santa Clementina. El magistral le siguió para ocultar su deseo de llegar al espolón cuanto antes. Eran ellos, en efecto. En medio de la capilla, don Saturnino, sacado sudando copiosamente, cubierta la levita de telarañas y manchas de cal, rojo el rostro, cárdenas las cejas, arengaba su auditorio como con un brazo extendido en dirección de la bóveda. Estaba indignado, al parecer, y su indignación la comunicaba de grado o por fuerza a las infanzones. Señores, exclamaba, ya lo ven ustedes, esta capilla es el lunar feo, el borrón, diré mejor, de esta joya gótica. ¿Han visto ustedes el panteón de severa arquitectura románica, sublime en su desnudez? ¿Han visto el claustro ojival puro? ¿Han recorrido las galerías de la bóveda de un gótico sobrio y nada manerado? ¿Han visitado la cripta llamada Capilla Santa de Reliquias y han podido ver un trasunto dejar las primitivas iglesias cristianas en el coro? ¿Han saboreado primores de relieve, sino de un verruguete, de un palma artela, desconocido, pero sublimes, artífice? En el retablo de la capilla mayor han admirado y gustado con delicia los arrenques geniales, sí, geniales, puedo decir, del cincel de un Grijalpe y, resumiendo, en toda la Santa Basílica han podido corroborar la idea de que este templo es obra del arte severo, puro, sencillo, delicado. Empero aquí, señores, forzoso es confesarlo, el mal gusto desbordado, la hinchazón, la redundancia, se han dado cita para elaborar estas piedras en las que lo amanerado va de la mano con lo extravagante, lo recargado con lo deforme. Esta Santa Clementina, habló de su capilla, es una deshonra del arte, la ignominia de la Catedral de Vetusta. Momento para limpiar el sudor de la frente y del cogote con el pañuelo perfumado de Obdulia, porque el suyo estaba empapado tiempo hacía en elocuencia liquefacta. Los infanzones sudaban también,
El marido tenía en la cabeza una olla de grillos. Había oído 1 hora y media un curso peripatético a pie y andando todo el tiempo, de arqueología y arquitectura y otro curso de historia pragmática. El desgraciado ya confundía a los califas de Córdoba con las columnas de la mezquita y ya no sabía cuáles eran más de 800, si las columnas o los califas. El orden dórico, el jónico y el corintio los mezclaba con los alfonsos de Castilla y ya dudaba si la fundación de Vetusta se debía a un fraile descalzo o al arco de medio punto. Reasumiendo, como decía el sabio, sentía náuseas invencibles y apenas oía al arqueólogo, preocupándole más sus esfuerzos por contener impulsos del estómago, cuya expresión hubiera sido una irreverencia. Si estuviéramos en un barco, no sería tan inoportuno, pensaba, pero en la catedral. El infanzón estaba en rigor como en alta mar, y cada vez que oía decir la nave del norte, la nave del sur, la nave principal, se creía al frente de una escuadra y se figuraba que don Saturno apestaba a brea, pero el pobre lugareño seguía diciendo que sí a todo. Estaba conforme, aquello era una profanación. Qué pesadez la de aquellos dos heretes, la de aquellas hornacinas. Vaya, si eran pesados, como que el infanzón temía que se le cayeran encima, porque se meñaban, sin duda, pero buen Dios, añadía para sus adentros, si el género plateresco es cargante y pesadísimo, ¿dónde habrá cosa más plateresca que este señor don Saturnino? Se le pasó por la imaginación si estaría burlándose de ellos porque eran de un pueblo de pesca, pero no, aquella cara no debía de mentir, hablaba de veras, era verdad lo del rey Beremundo y lo de la emigración de la piña pérsica a las columnas árabes, solo que todo aquello que le importaba a él, que era un compromisario. La digna esposa del infanzón también estaba cansada, aburrida, despedada, pero no aturdida. Hacía más de 1 hora que no oía palabra de cuanto hablaba aquel charlatán sin vergüenza, libertino. Si no fuera porque su marido todo lo consideraba inconveniencia y falta de educación, si no fuera porque estaba en la casa de Dios, estaba escandalizada, furiosa. Bonito papel iban representando ella y el bobalicón de su marido. Le había hecho señas, pero inútilmente. Él pensaba que aludía a la arquitectura y se hacía el distraído. ¿Y la doña Obdurita? No, y que parecía maestra en aquel tejemaneje. No habían desperdiciado ni una sola ocasión, claro. Así les habían traído y llevado por desvanes y bodegas, muertos de cansancio. En cuanto estaba oscuro, claro, se daban la mano. Ella lo había visto una vez y supuesto las demás, y él le pisaba el pie, y siempre juntos. En cuanto había algo estrecho, querían pasar a la una, y pasaban. ¡Qué desenfreno! Pero, ¿de dónde le venía a su marido la amistad de aquella señorona? Hasta celo sentía la noble lugareña. No hablaba ni palabra, y si Obdulia Bermúdez hubiera estado menos preocupados con el renacimiento, hubiesen notado el ceño y la sequedad de la antes amable y cortés señora del pueblo. Don Saturno reanudó su discurso. Se trataba de probar sus injuriosas afirmaciones. Véase si no, continuaba, lo que salta a los ojos, a los del alma, quiero decir, de toda persona de gusto. Mal haya el dignísimo obispo, salvo el respeto debido, mal haya el dignísimo obispo don García Madrejón, que consintió este confuso acervo de adornos y follajes, quintesencia de lo barroco, de la profusión manirrota y de la falsedad, carteles, medallas, hornacinas, y señalaba con el dedo, capiteles, frontones rotos, guirnaldas, colgadijos, hojarasca, arabescos que pululáis por las decoraciones de puertas, ventanas, tragaluces y pechinas, en nombre del arte, de la santa idea de sobriedad y la de no menos inmortal e inmaculada de armonía, yo os condeno a la maldición de la historia. Pues oiga usted, se atrevió a decir la infanzona, sin mirar a su esposo, diga usted lo que quiera. Esta capilla me parece a mí muy bonita y me parece, en cambio, muy feo profanar el templo, blasfemando así de Dios y sus santos. ¡Ea!
Se había cansado, quería dar la batalla al laberinto y escogía con un pudor evidente el terreno neutral del arte, puro y desinteresado. Además, le gustaba de ver a la capilla y no quería más contemplaciones. El lugareño creyó que su mujer se había vuelto loca. ¿Estaría mareada como él? Quiso hablar, pero no lo consiguió en cuanto quiso. Obdulia soltó al aire una carcajada que oyó don Cayetano desde afuera. Don Saturno, cortado y sospechado algo del motivo de aquella inesperada oposición, se contentó con inclinarse a lo magistral y torcer la boca y las cejas de una manera inventada por él mismo frente al espejo. Quería aquello decir que un Bermúdez no disputaba con señoras, solo contestó: señora, yo no profano nada. El arte, sí, profana usted, pero mujer, pero Carolina. Oh, déjelo usted, señor Infanzón. Yo respeto todas las opiniones y temiendo que la lugareña llevase la mejor parte en lo de profanar o no profanar, se apresuró a añadir: por lo demás, ya usted comprenderá, amigo mío, que yo sigo los cánones de la belleza clásica condenando enérgicamente el gusto barroco. Esto es plateresco, chuguireresco, exclamó el compromisario, queriendo así compensar la protesta disparatada de su mujer. Churrigueresco, repitió, da náuseas, y se vio claramente que la sentía. Churrigueresco, pudo decir otra vez. Rococó, concluyó Obdulia. En aquel momento el arcipreste se inclinaba para saludarla como si fuera a besarle las botas color bronce. Salieron a la calle todos juntos. Don Saturno se apresuró a despedirse. De sus mejillas brotaban fuego. Iba a cuerpo y tenía mucho frío. El viento caliente le sabía cierzo. Temo una pulmonía, dijo mientras escapaba abrochándose la levita por la cintura. Necesitaba saborear a solas las emociones de aquella tarde. Amaba y creía ser amado. Capítulo 3. Aquella tarde hablaron la regente y el magistral en el paseo. El arcipreste procuró que se encontraran y por confianza con la regenta facilitó la entrevista. Pocas veces habían cruzado la palabra la hermosa dama y el provisor, y nunca había pasado la conversación de los lugares comunes a que obliga el trato social. Doña Ana Osores no era de ninguna cofradía, pagaba una cuota mensal en las escuelas dominicales, pero no asistía a las lecciones ni a las conferencias. Vivía lejos del círculo en que el provisor reinaba. Este visitaba poco a las personas que no podían o no querían servirle en sus planes de propaganda. Cuando el señor don Víctor Quintanar era regente de Vetusta, el magistral le visitaba en todas las solemnidades en que exigía este acto de cortesía, las costumbres del pueblo. Esta visita la pagaba con la exactitud que usaba en estos asuntos el señor Quintanar, el más cumplido caballero de la ciudad, después de Bermúdez. Los cumplimientos del magistral fueron escaseando sin saberse por qué. Cuando se jubiló don Víctor y por fin cesaron las visitas, don Víctor y don Fermín se hablaban algunas veces en la calle, en el espolón, y se saludaban siempre con la mayor amabilidad, se estimaban mutuamente. Las calumnias con que la maledicencia perseguía a De Paz tenían un aislador en don Víctor. Por su conducto no se propagaban y aún tomaba a su cargo deshacer su perniciosa influencia. Doña Ana jamás había hablado a solas con el magistral y después que cesaron las visitas apenas volvió a verle de cerca. A lo menos ella no lo recordaba. Don Cayetano, que sabía esto, hizo un simulacro de presentación diplomática en el tono joco serio que nunca abandonaba. Ellos, la regente y el magistral, habían hablado poco. Todo casi se lo había dicho Ripamilán y lo demás visitación, que acompañaba a la de Quintanar. Doña Ana volvió pronto a su casa. Se recogió temprano aquella noche. De la breve conversación de la tarde no recordaba más que esto, que al día siguiente, después del coro, el magistral la esperaba en su capilla. Le había indicado, aunque por medio de indirectas, que convenía al mudar de confesor hacer una confesión general. Había hablado mucha afabilidad, con voz meliflua, pero poco, con cierto tono frío y algo distraído al parecer. No le había visto los ojos, no le había visto más que los párpados cargados de carne blanca. Debajo de las pestañas asomaba un brillo singular.
Cerca del lecho, arrodillada, rezó algunos minutos, la regenta. Después se sentó en una mecedora junto a su tocador, en el gabinete lejos del lecho, por no caer en la tentación de acostarse, y leyó un cuarto de hora un libro devoto que se trataba del sacramento de la penitencia, en preguntas y respuestas. No daba vuelta a las hojas, dejó de leer. Su mirada estaba fija en unas palabras que decían, si comió carne, mentalmente, y como por máquina repetía las tres voces que para ella habían perdido todo significado. Las repetía como si fueran de un idioma desconocido. Después, sabiendo de no se sabía qué pozo negro su pensamiento, atendió a lo que leía. Dejó el libro sobre el tocador y cruzó las manos sobre las rodillas. Su abundante cabellera, de un castaño no muy oscuro, caía en ondas sobre la espalda y llegaba hasta el asiento de la mecedora. Por delante le cubría el regazo. Entre los dedos cruzados se habían enredado algunos cabellos. Sintió un escalofrío y se sorprendió con los dientes apretados hasta causarle un dolor sordo. Pasó una mano por la frente, se tomó el pulso y después se puso los dedos de ambas manos delante de los ojos. Era aquella su manera de experimentar si se le iba o no la vista. Quedó tranquila, no era nada. Lo mejor sería no pensar en ello. Confesión general. Sí, esto había dado a entender a aquel señor sacerdote. Aquel libro no servía para tanto. Mejor era acostarse. El examen de conciencia de sus pecados de la temporada lo tenía hecho desde la víspera. El examen para aquella confesión general podía hacerlo acostada. Entró en la alcoba. Era grande, de altos artesones, estucada. La separaba del tocador un intercolumnio con elegantes colgaduras de satén, granate. La regenta dormía en una vulgarísima cama de matrimonio dorada con pabellón blanco sobre la alfombra. A los pies del lecho había una piel de tigre auténtica. No había más imágenes santas que un crucifijo de marfil colgado sobre la cabecera. Inclinándose hacia el lecho, parecía murmurar a través del tul del pabellón blanco. Obdulia, a fuerza de indiscreción, había conseguido varias veces entrar allí. ¡Qué mujer estanita! Era limpia, no se podía negar, limpia como el armiño. Esto, al fin, era un mérito y una puya para muchas damas vetustenses. Pero, añadía Obdulia, fuera de la limpieza y del orden, nada que revele a la mujer elegante. La piel de tigre tiene un caché. ¿Qué sé yo? Me parece un capricho, caro y extravagante, poco femenino al cabo. La cama es un horror, muy buena para la alcaldesa de Palomares, una cama de matrimonio. ¿Y qué cama? Una grosería. Y lo demás, nada. Allí no hay sexo. Aparte del orden, parece el cuarto de un estudiante. Ni un objeto de arte, ni un mal biberot. Nada de lo que piden el confort y el buen gusto. La alcoba es la mujer como el estilo es el hombre. Dime cómo duermes y te diré quién eres. Y la devoción, allí la piedad estaba representada por un Cristo vulgar colocado de una manera contraria a las conveniencias. Lástima, concluía Obdulia sin sentir lástima, que un bijou tan precioso se guarde en tan miserable joyero. Ah, debía confesar que el juego de cama era digno de una princesa. ¡Qué sábanas! ¡Qué almohadones! Ella había pasado la mano por todo aquello. ¡Qué suavidad! El satén de aquel cuerpecito de regalo no sentía asperezas en el roce de aquellas sábanas. Obdulia admiraba sinceramente las formas y el cutis de Ana, y allá en el fondo del corazón le envidiaba la piel de tigre. En Vetusta no había tigres. La viuda no podía exigir a sus amantes esta prueba de cariño. Ella tenía a los pies de la cama la casa del león, pero estampada en tapiz miserable. Ana corrió con mucho cuidado las colgaduras granates, como si alguien pudiera verla desde el tocador. Dejó caer con negligencia su bata azul con encajes crema y apareció blanca toda, como se la figuraba don Saturno, poco antes de dormirse, pero mucho más hermosa que Bermúdez podía representársela. Después de abandonar todas las prendas que no habían de acompañarla en el lecho, quedó sobre la piel de tigre, hundiendo los pies desnudos, pequeños y rollizos, en la espesura de las manchas pardas. Un brazo desnudo se apoyaba en la cabeza algo inclinada y el otro pendía a lo largo del cuerpo siguiendo la curva graciosa de la robusta cadera.
Parecía una impúdica modelo olvidada de sí misma en una postura académica impuesta por el artista. Jamás el arcipreste ni confesor alguno había prohibido a la regenta esta voluptuosidad de distender a solas los entumecidos miembros y sentir el contacto del aire fresco por todo el cuerpo a la hora de acostarse. Nunca había creído ella que tal abandono fuera materia de confesión. Abrió el lecho, sin mover los pies, dejóse caer de bruces sobre aquella blandura suave con los brazos tendidos. Apoyaba la mejilla en la sábana y tenía los ojos muy abiertos. La deleitaba aquel placer del tacto que corría desde la cintura a las sienes. Confesión general, estaba pensando. Eso es la historia de toda la vida. Una lágrima asomó sus ojos, que eran garzos, y corrió hasta mojar la sábana. Se acordó de que no había conocido a su madre. Tal vez de esta desgracia nacían sus mayores pecados, ni madre ni hijos. Era costumbre de acariciar la sábana con la mejilla, la había conservado desde la niñez. Una mujer seca, delgada, fría, ceremoniosa, la obligaba a acostarse todas las noches antes de tener sueño. Apagaba la luz y se iba. Anita lloraba sobre la almohada, después saltaba del lecho, pero no se atrevía a andar en la oscuridad y pegaba a la cama, seguía llorando. Tendida así, de bruces, como ahora, acariciando con el rostro la sábana que mojaba con lágrimas también. Aquella blandura de los colchones era todo lo maternal con que ella podía contar. No había más suavidad para la pobre niña. Entonces debía de tener, según sus vagos recuerdos, 4 años. 23 habían pasado y aquel dolor aún la enternecía. Después, casi siempre, había tenido grandes contrariedades en la vida, pero ya despreciaba su memoria. Era una porción de necios, se habían conjurado contra ella. Todo aquello le repugnaba recordarlo, pero su pena de niña, la injusticia de acostarla sin sueño, sin cuentos, sin caricias, sin luz, la sublevaba todavía y le inspiraba una dulcísima lástima de sí misma, como aquel a quien antes de descansar en su lecho el tiempo que necesita, la obligan a levantarse, siente sensación extraña que podía llamarse nostalgia de blandura y del calor de su sueño. Así, con parecida sensación, había Ana sentido toda su vida la nostalgia del regazo de su madre. Nunca habían oprimido su cabeza de niña contra un seno blando y caliente, y ella, la chiquilla, buscaba algo parecido, donde quiera. Recordaba vagamente un perro negro de lanas, horrible y hermoso. Debía ser un Terranova. ¿Qué habría sido de él? El perro se tendía al sol con la cabeza nova entre las patas, y ella se acostaba a su lado y apoyaba la mejilla sobre el lomo rizado, ocultando casi todo el rostro en la lana suave y caliente. En los prados se arrojaba de espaldas o de bruces sobre los montones de hierba segada. Como nadie la consolaba al dormirse llorando, acababa por buscar consuelo en sí misma, contándose cuentos llenos de luz y de caricias. Era el caso que ella tenía una mamá que le daba todo lo que quería, que la apretaba contra su pecho y que la dormía cantando cerca de su oído. Sábado, sábado, morena, cayó el pajarillo en trena con grillos y con cadena. Y este otro, estaba la pájara pinta a la sombra de un verde limón. Estos cantares los oían en una plaza grande a las mujeres del pueblo que arrullaban a sus hijuelos, y así se dormían ellas también, figurándose que era la almohada el seno de su madre soñada y que realmente oía aquellas canciones que sonaban dentro de su cerebro. Poco a poco se había acostumbrado a esto y no tener más placeres puros y tiernos que los de su imaginación. Pensando la regenta en aquella niña que había sido ella, la admiraba y le parecía que su vida se había partido en dos. Una era la de aquel angelito que se le antojaba muerto. La niña que saltaba del lecho a oscuras era más enérgica que esta Anita de ahora. Tenía una fuerza interior pasmosa para resistir sin humillarse las exigencias y las injusticias de las personas frías, secas y caprichosas que la criaban. Vaya una manera de hacer examen de conciencia, pensó doña Ana, algo avergonzada. Salió descalza de la alcoba, tomó el devocionario que estaba sobre el tocador y corrió a su lecho. Se acostó, acercó la luz y se puso a leer
con la cabeza hundida en las almohadas. Si comió carne, volvieron a ver sus ojos cargados de sueño, pero pasó adelante. 1, 2, 3 hojas. Leía sin saber qué. Por fin se detuvo en un renglón que decía los parajes por donde anduvo. Aquella no entendió. Había estado mientras pasaba hojas y hojas pensando sin saber cómo en don Álvaro Mesía, presidente del Casino de Vetusta y jefe del Partido Liberal Dinástico, pero al leer los parajes por donde anduvo, su pensamiento volvió de repente a los tiempos lejanos, cuando era niña, pero ya confesaba siempre que el libro de examen decía pase la memoria por los lugares que ha recorrido, se acordaba sin querer de la banca de Trébol, de aquel gran pecado que había cometido, sin saberlo ella, la noche que pasó dentro de la barca con aquel Germán, su amigo. Infames. La regenta sentía rubor y cólera al recordar aquella calumnia. Dejó el libro sobre la mesita de noche, otro mueble vulgar que evitaba el buen gusto de Obdulia. Apagó la luz. Se encontró en la barca de Trébol a medianoche, al lado de Germán, un niño rubio de 12 años, 2 más que ella. Él la abrigaba solícito con un saco de lona que había encontrado en el fondo de la barca. Ella le había rogado que se abrigara él también, debajo del saco, como si fuera una colcha. Estaban los dos tendidos sobre el tablero de la barca, cuyas bandas oscuras le impedían ver la campiña. Solo veían allá arriba nubes que corrían delante de la cara de la luna. ¿Tienes frío?, preguntaba Germán. Y Ana respondía con los ojos muy abiertos, fijos en la luna que corría detrás de las nubes. No. ¿Tienes miedo? No. Somos marido y mujer, decía él. Yo soy una mamá. Y oía debajo de su cabeza un rumor dulce que la arrullaba como para adormecerla. Era el rumor de la corriente. Se habían contado muchos cuentos. Él había contado además su historia. Tenía papá en Colondres y mamá también. ¿Cómo era una mamá? Germán le explicaba cómo podía. Dan muchos besos. ¿Las mamás? Sí. ¿Y cantan? Sí. Yo tengo una hermanita que le cantan. Yo soy grande y yo soy una mamá. Después venía la historia de ella. Vivía en Loreto, una aldea algo lejos de la ría, por aquel lado, pero tocando con el mar por allá arriba, por el arenal. Vivía con una señora que se llamaba Aya y doña Camila, no la querría. Aquella señora, Aya, tenía criados y criadas, y un señor que venía de noche y le daba besos a doña Camila, que le pagaba y decía delante de ella o no, que es muy maliciosa.